Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, prosigue la audiencia luego de haberse dispuesto el apartamiento ya mencionado. Se concede la palabra al Ministerio Público Fiscal a efectos de que se pronuncie después a las demás partes respecto de la continuidad del proceso del juicio. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, la Fiscalía quiere destacar la probidad, el profesionalismo y la manera en que estos dos jueces desarrollaron hasta la actualidad el debate. La cuestión de la recusación de la doctora McIntosh, con los precedentes que tuvimos a la vista en la audiencia de la mañana, nos marcan, además de una situación de gravedad institucional, nos muestran y ponen en jaque, en alguna medida, la validez de ciertos actos procesales. Cuando en parte nos expedimos en la audiencia pasada sobre esto mismo, lo concreto y lo real es que el Ministerio Público desconocía los alcances de lo que fue esta investigación penal preparatoria. Y un poco lo que les contábamos y nos preguntamos es, ¿cuándo empezó esto? Yendo para atrás, con una mirada retrospectiva, observábamos que nos llamó la atención el planteo de la doctora McIntosh de votar en disidencia sobre la suspensión del año pasado que proponíamos todas las partes. ¿Esa situación tenía relación directa e inmediata con el documental? Y la doctora McIntosh resolvió en relación a la admisibilidad de la prueba que se presentó para el juicio. ¿Bien? El 23 de noviembre de 2023, por disposición de del presidente de la Cámara del Crimen Local, se dispuso la integración del tribunal por parte de la doctora McIntosh, que nosotros, lógicamente, como el resto de las partes, o la gran mayoría de las partes, consentimos, ignorando, como ignoraban ustedes, la situación que tuvimos ante nuestros ojos en la jornada de la mañana. Entonces, podemos decir, cuando la doctora McIntosh, en el 33% de la responsabilidad y decisión que tenía al seleccionar la prueba, ¿ofició como jueza o como actriz? Yo entiendo que integrar un tribunal, por lógica, por definición, es formar parte de un órgano. Ahora, ¿qué pasa cuando ese órgano, del que formaron parte los tres, posee en esa cuota parte una visión sesgada o una visión con un interés personal difuso al de hacer este juicio, como ha quedado sin lugar a dudas comprobado con la audiencia anterior? Y debo decirles con mucha tristeza, y destacando nuevamente su probidad, profesionalismo, y que son ajenos a la maniobra realizada por la doctora McIntosh, que el problema no es el juez, es el órgano. Y el problema es que han existido siempre deliberaciones.
deliberaciones secretas ante múltiples circunstancias que fueron planteadas por los litigantes sobre circunstancias determinantes y no tan determinantes. Y en ese camino, la doctora McIntosh deliberó con ustedes con una visión sesgada, con una posición distinta y con una finalidad aparte de la que debía tener, cuanto menos. La posibilidad de la designación de un nuevo juez, a la luz de lo que observamos sobre el comportamiento de la doctora McIntosh, a nosotros, con criterio muy objetivo y con mucha lástima, nos parece que no corresponde. No solo porque no tenga previsión legal, desde ya que en su momento manifestamos que aquella posibilidad podría haber sido viable en aras a no revictimizar a las damnificadas, en aras a hacer valer el principio de economía procesal, en aras a preservar la prueba. Pero precisamente esto último, el preservar la prueba, nos lleva por el camino que es la finalidad de todo esto que queremos contarles, que es que lo que no queremos es que los acusados logren la impunidad. Más allá de la ausencia de previsión legal, la existencia de un tercer juez impediría la inmediación necesaria para que aquel magistrado que resulte desinsaculado pueda decidir. La presidencia o dirección del proceso, que en definitiva no fue, y aquel documental frustrado, creo, ha atentado abiertamente contra el debido proceso legal. Ha existido, a espaldas de ustedes, una contaminación horizontal que impide, a nuestro modo de ver, la continuidad. Cuando les hablábamos de las deliberaciones interferidas por la actriz, ella formó parte de un mosaico de opiniones en un tema absolutamente contradictorio, que inclusive es, como dijo el doctor Améndola antes, lo de la recusación de uno de los magistrados que integran el cuerpo, cuestión federal. Hubo decisiones que tomó la doctora McIntosh por mayoría. ¿Qué hacemos con eso? A ver, dos, para recordar. A pedido de esta parte, se dispuso el allanamiento de la Clínica Olivos. Esa decisión fue tomada, según recordamos, por mayoría por la doctora Di Tomaso y por la doctora McIntosh. El doctor Savarino votó en disidencia. Esa diligencia produjo prueba. El 50% de esa decisión la tomó la juez recusada. ¿Vale esa prueba o no vale? En el mismo contexto se formalizó la detención por falso testimonio del testigo Julio César Coria. Esa decisión también fue tomada por mayoría, integrada por la doctora McIntosh. ¿Cómo será valorado en el juicio su testimonio? ¿Esa decisión jurisdiccional tiene validez o no tiene validez? Son innumerables la cantidad de situaciones y perjuicios que trajo aparejada la situación irregular que tuvimos a la vista. De por sí podría decirles que, en principio,
cobra operatividad la fórmula del artículo 52 del ritual. Lo más importante acá es lo siguiente, y me gustaría que lo entiendan todos, y en particular Verónica Ojeda, Yanina Maradona, Hanna Maradona, más allá de que sus abogados con notable profesionalismo se lo han contado. Si nosotros seguimos adelante, existe la siguiente posibilidad. Citamos un tercer juez, se sortea, viene, supongamos que estudia la prueba, que ve los videos, no sabemos qué hacemos con las medidas que dispuso McIntosh. Ahora, el día de mañana, por más que tengamos hoy la conformidad de todos, supongamos, haciendo futurología, que se arriba un veredicto condenatorio, ejemplo, se condena al señor Leopoldo Luque a la pena de 15 años de prisión. El día de mañana en casación ya no es más el doctor Rivas su defensor, sino es otro nuevo que decidió poner Luque, por más que preste la conformidad, no sé si va a ser el caso, y plantea la nulidad del juicio por las decisiones que tomó McIntosh. Supongamos que no cambia el defensor, pero Leopoldo Luco dice, la verdad que en su momento yo creí que el tribunal iba a ser justo, di mi conformidad, pero no creo que... Me demostraron los hechos que esto no fue así. Hay altísimas posibilidades que una instancia superior decrete la nulidad del juicio. Y eso traería aparejado, ¿qué circunstancia? La de tener virtualidad, el principio del non bis in idem. Hoy no estamos en un inconveniente con aquel principio de la imposibilidad de doble persecución penal, porque no hubo un veredicto. Si hubiese un veredicto luego cuestionado, sí. O sea, si ese juicio finaliza, condenan a quien consideren que deben condenar, y después cualquiera de las partes, o de oficio un órgano superior, declara su nulidad, cualquiera de las partes con uso de estrategia e inclusive de buena fe procesal, como sabemos que tienen, podría plantearnos eso. En ese contexto, nuestra posición es que no estamos de acuerdo en seguir de esta manera, y la única persona responsable de todo eso es la jueza recusada. En nuestra opinión, a veces hay que dar un paso para atrás para después dar dos para adelante. Y la verdad que desde que fue designada la doctora McIntosh en el expediente, hoy por hoy los actos lamentablemente quedaron teñidos de sospecha. En consecuencia, la posición de la Fiscalía es que deben designarse nuevos jueces hábiles para que prosigan con la continuidad del proceso. Eso no implica la designación de otro tribunal. En términos del artículo 47 y concordantes, el tribunal fue ya desinsaculado y es el número 3. Son los jueces quienes deben cambiar. Vuelvo a insistir, porque me cuesta mucho decírselos, porque los conozco hace muchísimos años y sé del prestigio que ustedes sí tienen, que esto no implica ningún juicio de valor hacia su actividad, pero lamentablemente, tristemente es así. Esto tiene que ver con lo que dice siempre el doctor Linfante, y es cuidar la sanidad del proceso, y la verdad que es así. Queremos cuidar como acusadores públicos, junto a los particulares ofendidos, la validez de los actos, y que los acusados y el caso y la muerte de Diego no tenga impunidad para ninguno. Si uno ve la prensa, a la que indefectiblemente ninguno de nosotros podemos estar ajenos, se plantean escenarios de dilaciones, y la verdad, por lo menos lo que nosotros creemos es que si procediera al tribunal como nosotros pedimos, los jueces que en definitiva sean designados, previo a retrotraer los actos procesales hasta el momento de la designación de la doctora McIntosh, deberían convocar rápidamente a una audiencia de 338, decirnos y pedirnos que ofrezcamos las pruebas,
Hoy el tema está mucho más sintetizado, con mucha más cancha. Y si me preguntan a mí si no tiene que ver con la cuestión de agenda del tribunal, en un mes podemos estar empezando un juicio de nuevo con la seguridad de que va a ser válido para siempre. Eso es lo que queremos nosotros. Y esa es la posición de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Orlando. Sí, muchas gracias, señor presidente. Adherimos en un todo a la moción de la Fiscalía. Siempre el objetivo, me parece, de todas las partes querellantes o representantes del particular ramificado fue cuidar precisamente la sanidad del juicio, y entiendo que sin lugar a dudas la mejor elección, diría casi única elección, es la propuesta por la Fiscalía, señor presidente. Doctor Bagri. Sí, señor presidente, nosotros vamos a adherir a la posición de la Fiscalía en todos sus términos y queremos dejar expresamente asentada nuestra posición, o por lo menos de la parte de la familia Maradona, en cuanto a la conformidad del trabajo que ha venido realizando el tribunal. No ponemos, después de todo lo que vimos y lo que pasó en la sala, no ponemos en duda su honorabilidad, su transparencia. Nosotros estamos muy conformes con todo lo que ustedes han hecho, pero también entendemos que es mucho más sano, para no volver a pasar por esto, el planteo de la Fiscalía. Así que esa es nuestra posición. Doctor Ramírez. Sí, señor presidente, la parte que represento adhiere en un todo a la pretensión del señor fiscal. Nada más. Doctor Infante. Gracias, doctor. A ver, en el mismo sentido que lo que me precedieron, hago propia la palabra del doctor Ferrari, porque sinceramente alcanzan a todos los planteos y cuestionamientos que se hizo de esta parte. Y con dolor digo que alcanza un todo. Con dolor en todos los sentidos, pero comparto totalmente que la única manera de evitar la impunidad, de evitar futuros planteos no edificantes, es que continúe en el Tribunal Oral 3 con 3 nuevos jueces. Gracias. Doctor Jurado. Sí, señor presidente. Bueno, a ver. Siempre abogué por cuidar la sanidad del debate, una y otra vez. Lo repetí incansablemente en cada oportunidad que me ha tocado expedirme. Pero en estas circunstancias, aunque sea perjudicial para las personas a quienes represento, lo cierto es que, habiéndose aceptado la recusación de la señora magistrada cuestionada, es inevitable remitirnos al artículo 52 del ritual, el cual dispone la invalidez de los actos cumplidos por la participación del juez parcial. Ahora bien, partiendo desde lo precitado por la normativa, lo cierto es que si presto conformidad a que este juicio continúe con las irregularidades conocidas y mencionadas por las partes, inexorablemente abro una ventana a futuros planteos que pudieran generar impunidad respecto a los hechos que aquí se ventilan. Señores jueces, creo que es unánime de todas las partes el profesionalismo con que ustedes han desarrollado las tareas. Señor presidente, se lo digo desde mi punto de vista, usted ha llevado el debate de forma respetuosa, con templanza, con sabiduría y conocimiento. Gracias, doctor. Pero la realidad es que en este momento me toca prevalecer tal vez intereses de las personas a quienes represento. Entonces, la realidad es que por más que yo no esté disconforme con la actuación de ustedes como magistrados, debo velar nuevamente por la protección del debate. Entonces, por estos argumentos,
es preferible sanar el proceso y comenzar nuevamente desde la audiencia del artículo 338 del ritual, a fin de evitar futuros planteos nulificantes. Por ello voy a adherir al planteo expuesto por el Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias. Bueno, por las defensas, doctor Rivas. Sí, señor presidente, señora presidenta del tribunal, no me queda otro camino que adherirme en un todo a lo que